Le damos la bienvenida al doctor Gabriel Lombi, de Urológico Río Cuarto. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días, Vanina, y gracias por tu invitación. Y hoy lo vamos a consultar, doctor, sobre cáncer de próstata, pero aclarar cuáles son los síntomas, quiénes son los que tienen que consultar por esta enfermedad. Bueno, muy buena tu pregunta, Vanina, porque el cáncer de próstata afortunadamente no tiene una enorme difusión en los medios actualmente, y entonces creo que la gente tiene una concientización más clara de qué es esta patología y de que tiene que consultar. Lo que quiero hacer yo es tratar de decirte cuáles son los síntomas principales por los cuales debe consultar y quiénes tienen que consultar. Bien. Porque para comenzar diciéndote, el cáncer de próstata en el 95% de los casos es asintomático, no tiene un síntoma cardinal que lo defina, y cuando da síntomas son generalmente tumores avanzados, y los síntomas más frecuentes son el sangrado al orinar, el dolor al orinar, la imposibilidad para orinar, la dificultad en la emisión de semen probablemente, pero son síntomas generalmente tardíos. Dolor óseo, que esos son muy típicos en las metástasis óseas del cáncer de próstata, que son bastante frecuentes. Pero hay un 95% de pacientes que son los que van a control temprano, y que es lo ideal, sí, que no tienen síntomas, sí, y que afortunadamente actualmente nosotros podemos diagnosticar pacientes asintomáticos con cáncer de próstata, gracias a la utilización de un análisis de rutina para el urólogo y al examen clínico y examen físico que realiza el urólogo en el consultorio. Uno puede diagnosticar lesiones que son asintomáticas y que son pasibles de curación. ¿Cuáles son esos análisis? Hay un análisis de sangre que es el antígeno prostático específico. Sí. Está muy popularizado este análisis actualmente, incluso yo veo en el consultorio a veces pacientes que llegan que no tienen indicación de realizarse este tipo de análisis. El factor de riesgo principal del cáncer de próstata, o uno de los principales, es la edad. No existe prácticamente el cáncer de próstata antes de los 50 años. Bien. Entonces, de esto podemos, y otro de los factores de riesgo es la raza. Generalmente la raza, digamos, negros son los pacientes que tienen con más frecuencia cáncer de próstata. Pero en nuestro medio eso no influye mucho, sí la edad. De esto se desprende que el control, la población lo tiene que hacer después de los 50 años, o a partir de los 50 años hasta los 70 años, es el momento del cual se va a beneficiar de un control, para realizar un control para diagnóstico temprano de cáncer de próstata. O sea, a partir de los 50. A partir de los 50 años. Ese análisis que se hace a través de un análisis de sangre. Eso es un análisis de sangre, exactamente. Bien, a partir de los 50. ¿Y el otro análisis? Es el examen digital de la próstata, el tacto rectal, que es el complemento ideal para este análisis. Que hay que hacerlos a los dos. Exactamente, hay que hacerlos a los dos. Porque por ahí hay una serie de prejuicios, de chistes que se hacen alrededor de ese análisis. Es cierto. Y los hombres no lo quieren hacer. No, los hombres generalmente son reticentes. Incluso algunos van al consultorio diciéndote eso: yo vengo a hacerme el análisis, pero no quiero hacerme el examen físico. Claro, quieren hacerse solo de sangre. Exacto, pero hay que entender que eso es el 50% del control. O sea que a lo mejor, por ejemplo, el análisis de sangre puede indicar que está todo bien. Exacto. Y a lo mejor no es así. Exacto. Y lo detecta el especialista. Hay un porcentaje de tumores de próstata que no marcan PSA, que no tienen PSA elevado. Entonces, por eso es importante hacer las dos cosas. Bien, bien. Lo que te decía, lo que quiero dejar en claro es qué pacientes tienen que consultar, porque con esto de la generalización del PSA, incluso hay colegas que derivan pacientes que tienen con pedidos de PSA por ahí fuera del rango de control, pacientes jóvenes de 30, 35 años que no tienen ninguna indicación de hacerse este tipo de análisis, o pacientes que superan los 75 años. Sí. Esos pacientes tampoco tienen que hacerse estos análisis. ¿Ah, no? No, porque el cáncer de próstata generalmente es una patología de muy lenta evolución. Ajá. De muy lenta evolución. Entonces, hay digamos, en caso de que se llegue a diagnosticar un tumor de próstata a un paciente mayor de 75 años, generalmente la evolución de estas lesiones son poco agresivas, y los pacientes tienen una sobrevida sin tratamiento
por lo menos de 9 o 10 años. Ajá. Entonces, probablemente estos pacientes tengan complicaciones de otro tipo y su cáncer de próstata pase desapercibido completamente. Bien, entonces para finalizar, a manera de síntesis y que quede bien claro, cáncer de próstata, los exámenes se deben realizar a partir de los 50 años. A partir de los 50 años, y cuando hay algún antecedente familiar, sí se justifica hacerlo más temprano, a partir de los 40 años. Doctor, y a partir de los 50, el control, tanto el análisis de sangre como el examen clínico por parte del especialista, hay que hacerlo todos los años, con esa frecuencia. Hay que hacerlo, lo tiene que hacer con el urólogo, y el urólogo es el quien le va a decir después con qué frecuencia se tiene que hacer. Hasta hace un tiempo se decía así que el control debería ser anual, en todos los pacientes por encima de los 50 años. Hoy se sabe que no es tan taxativo esta frecuencia. En aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, digamos, bajos, que tienen un PSA inicial muy bajo y que el examen prostático es absolutamente normal, incluso puede hacerlo hasta 2 años, con 2 años de frecuencia. Pero eso es el urólogo o lo especialista el quien tiene que decirles con qué frecuencia los tiene que hacer. Hay pacientes que sí se tienen que controlar anualmente, incluso antes. Bien, muchísimas gracias, doctor Gabriel Lombi, de Urológico Río Cuarto. La gente lo encuentra allí, en Urológico Río Cuarto, pero quiere dejarnos también algún mail de contacto, cualquier consulta que le quiera hacer llegar a la gente. gjlombi@yahoo.com. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor.